Cuando llegamos a tener una pérdida, cada quien vive el duelo de forma diferente. Hay quienes lloran, otros se deprimen, y hay hombres y mujeres que en lugar de centrarse en el dolor, buscan alivio a través de actividades gozosas. Por eso, debemos respetar el duelo de cada persona, y eso incluye a los adolescentes. ¿Te has dado cuenta que a veces pensamos que deben sentir lo mismo que los adultos? Incluso hay quienes en plena crisis les dicen: es momento de crecer y madurar, pues ahora eres el hombre o la mujer de la casa. ¿Qué significa respetar el duelo de los adolescentes y de los padres? Hoy, en Diálogos en Confianza, el duelo en la familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui. ¿Y qué tal el tema que les tenemos preparados el día de hoy? El duelo en la familia. La verdad es que hoy queremos ver este tema desde otra perspectiva. ¿Cómo lo vive cada uno de los miembros de la familia y por qué a veces nos cuesta trabajo entender lo que el otro está sintiendo, la forma como lo está demostrando, cómo lo está expresando o la forma como está guardando silencio? La verdad es que muchas veces nosotros esperamos de los miembros de nuestra familia que actúen de cierta manera y cuando no lo hacen nos decepcionamos, nos enojamos, nos sacamos de onda o inclusive a veces hasta exigimos cambios en el comportamiento. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy con nuestros especialistas para que nos expliquen un poquito qué es lo que sucede cuando estamos viviendo un duelo en la familia y cómo podemos vivirlo de una mejor manera todos unidos. Así es que creo que va a ser un programa muy lindo, quédense con nosotros y bueno, cualquier duda que tengan, si ustedes nos quieren platicar cómo lo están viviendo, cómo lo vivieron, cómo salieron adelante o si están atorados y quieren algún consejo, por favor no duden en contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Así es, Cris, muy buenos días igualmente. Ya leyéndolos, muy buenos días a todos los que nos saludan a través de Facebook Live. Recuerde que tenemos la transmisión en vivo durante las 2 horas por esta red social y ya está aquí conectada Miu Hamasaki, Laura Quesada, Pati Rebollar, Yaori Linares, Gabelita Morales, dice excelente tema Alberto Delgado, Edith Jurado, Dani Villaseñor, Camila Luna, por mencionar algunos, porque de ahí ya se van enlazando muchos más. Gracias a todos. Esperamos todas sus dudas, sus comentarios. También nos pueden enviar un tweet, nos pueden también contactar a través de la línea de contacto con la audiencia para que nos deje todos sus comentarios y sus preguntas, sobre todo en el tema del día de hoy. Si están pasando en su familia por algún duelo, si no han podido superar una pérdida o trascenderla, si sienten que alguien en su familia está atorado en este proceso, pues es momento de contactar. Aquí tenemos a nuestros maravillosos especialistas. Y le damos los buenos días, por supuesto, al público que está con nosotros el día de hoy. De verdad, les agradezco mucho que se hayan tomado esta mañana para estar con nosotros, para platicarnos sus historias, para comentarnos cómo ustedes lo están viviendo o lo han vivido. En un momento más estaré con ustedes platicando, así es que bienvenidos. Y bueno, también le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que van a estar con nosotros, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Bienvenidos a todos. Y bueno, nosotros tenemos el día de hoy como invitados a Edith Nava. Ella es tanatóloga y logoterapeuta, es profesora especialista en temas de ética, bioética, cuidados paliativos y filosofía del fenómeno de la muerte y el morir. Edith, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Más a mí todavía. Muchísimas gracias. También está Francisco Neri Martínez, él es tanatólogo. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Qué gusto tenerte por aquí, Francisco. Ana Gladys Vargas Espíndola está también con nosotros, ella es psicóloga y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Es cofundadora de la asociación Tech Palewi ACE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Qué gusto tenerte por aquí, Gladys. Y también está con nosotros Flavio Larrañaga. Él es especialista en desarrollo humano y es integrante del Centro de Intervención en Crisis. Flavio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Un tema importante, interesante, un tema profundo y cotidiano, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos entender en este momento es si el duelo que viven los padres es diferente al duelo que viven los adolescentes. Sí. A ver si nos Totalmente. quieren empezar a comentar. Bueno, antes que nada quisiera felicitarlos por este tema. Es un tema del que se habla poco y se escribe mucho menos. Es como muy complejo encontrar que se puntualice. Se habla mucho del duelo en los niños, muy poco en el duelo de los adolescentes. Y sí, por supuesto que es diferente, pero además los contextos son diferentes. Hay infinidad de duelos que se pueden vivir en una familia, que puede vivir más el adolescente que los padres. Por ejemplo, cuando los papás están separados y muere el papá, él vive con la mamá, por ejemplo. Entonces, para la mamá a lo mejor, si ya lleva mucho tiempo esta separación, ya tiene otra pareja, no le significa tanto como para el adolescente la muerte de su padre, por ejemplo, donde habrá que poner mucha atención a las reacciones. Pero cuando, por ejemplo, la muerte es de otro hermano, en donde los padres están sumidos en un profundo duelo, el adolescente queda invisibilizado su dolor y él perdió a su cómplice, a su amigo, a su compañero de toda la vida, y entonces tiene que empezar a asumir sus funciones hasta de cuidado de los padres, ¿no? Entonces, esta es otra característica diferente del duelo, ¿no? A cuando muere uno de los padres, y entonces la otra tiene a un papá viudo, viuda, ¿no? Con un dolor diferente, profundo, doloroso, pero diferente al de la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, sí tendríamos que contextualizar que hay diferentes momentos, duelos que pueden vivir, y que por supuesto tiene una afectación totalmente profunda, muy dolorosa, pero con manifestaciones totalmente diferentes. Y que además, hablar del fenómeno adolescente es muy complejo, porque la adolescencia va desde los 10 años hasta los 22, 23, 24 años. Entonces, no es lo mismo hablar de un adolescente de 24, todavía 25 años, un adolescente de 10, 12 años. Y parecería, ¿no?, que entonces, desde los 18, nosotros pensamos que ya son adolescentes, que tienen muchos más recursos, pero esta es como legalmente una edad, pero realmente 18, 19, 20 años siguen teniendo una profunda inmadurez y una gran incapacidad de hacer frente a las emociones, ¿no? Claro. Sí, qué importante. Y bueno, sí es importante que el público que nos está viendo sepa que vamos a hablar de todas las etapas que se viven en el interior de la familia. Pero sí es importante, bueno, puntualizar un poquito a los adolescentes, porque sí es cierto, son a veces invisibles. A veces no los vemos y es una etapa, como vimos la semana pasada justamente en el programa, es una etapa difícil. Si quieren ver el programa, métanse a YouTube, estuvo muy interesante sobre el cerebro de los adolescentes y justamente es una etapa difícil. Pero claro, también están los niños y también están ya los jóvenes y los adultos jóvenes, etcétera. Y la misma familia, en cómo la vive, ¿no? El entorno es muy, muy importante. Pero bueno, sí es diferente cómo lo están viviendo, pero sobre todo, ¿cómo lo expresan? ¿Nos pueden decir, por ejemplo, cómo lo expresan de manera diferente dependiendo la etapa que está viviendo cada uno de los miembros de la familia? Claro que sí. Yo creo que una cosa que hay que puntualizar muchísimo es que cada miembro de la familia pierde algo en particular. Aunque vamos a suponer un panorama, muere la abuela, y están los hijos, los tíos, los nietos, pero cada uno de ellos pierde algo diferente. Por ejemplo, en una misma familia, los más pequeñitos están perdiendo casi una segunda madre, si es que la abuela era la que los cuidaba. En el caso de algunos hijos, y algunos hijos vivían con la mamá, con la abuela, están perdiendo también algo más profundo que quizás los hijos que ya vivían fuera de casa. Entonces, el contextualizar primero qué significaba para cada miembro de la familia ese ser que falleció o la pérdida en general, porque a veces no podemos solamente detenernos en el hecho de la muerte de un ser querido, pero básicamente los duelos pues se despiertan por esto, ¿no? Claro, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, la pérdida de la salud, sí. O inclusive ahora que estuvimos muy cerca de un fenómeno natural que puede hacer que pierdas todo tu patrimonio, ¿no? Así es, entonces vamos a centrarnos un poquito en el asunto de la muerte de un ser querido, pero esto podría pasar en cualquier otro tipo de pérdida. Y justamente hablando de eso, me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente sondeo, que es cómo se vive el duelo por la pérdida de un hijo. Vamos a ver qué nos dijeron.
Yo creo que es de acuerdo al carácter y la historia de cada persona. Pues hasta ahorita mi hijo no ha fallecido, pero debe ser un dolor muy grande. Creo que lo peor es sepultar a un hijo. Si uno tiene una fe muy grande, entonces uno considera que los va a ver en el otro mundo. Y si no, que ya se acabó todo y es más grave el duelo. El duelo de un padre es difícil, pero más el de un hijo, ya que un hijo es parte de ti, lo sentiste crecer, lo vistes nacer y no se compara con el de un padre. Yo siento que el perder a un hijo no tiene ningún nombre. Ay, no lo sé, pero ha de ser horrible. Yo creo que dicen que el mayor dolor es el que se pierda un hijo. Tenemos ese dolor por ser padres, ¿no? Y como hijo, pues también. ¿Qué opinas, Flavio? O sea, dicen lo más fuerte es perder a un hijo. Bueno, la forma como lo viven los adultos es diferente a como lo viven los demás. ¿Cómo lo expresan? ¿Cuáles son las expresiones que podemos esperar? Por supuesto, y aquí te diría una frase muy, muy común que dice que el único proceso o etapa que no tiene nombre es cuando se pierde un hijo. Cuando se pierde un padre, pues es huérfano. Cuando se pierde a la esposa, bueno, pues viudo, etcétera. Pero cuando se pierde un hijo, no existe todavía nombre. Entonces, de ahí es el comparativo del dolor que se vive. Y el dolor precisamente es esta pérdida, ¿no? Pérdida del amor. Sobre todo el amor, no tanto la persona en sí, sino el amor que representa, el amor que vincula al padre al hijo. La expresión... ¿Pero no es una fantasía eso? O sea, no se pierde el amor. No, el amor no se pierde. No. El amor ahí sigue. Que no se pueda expresar es una cosa. Sí. Yo creo que no tiene nombre porque la madre sigue siendo madre y el padre sigue siendo padre. Una madre cuando tiene a su hijo y el hijo crece y se casa, aunque esté casado y llega a la casa de la mamá, sigue siendo el hijito y sigue siendo mi hijo y lo sigo protegiendo. Cuando este hijo se muere, el hijo se muere y la mamá se queda como mamá, no deja de ser mamá. Por eso es que yo creo que no hay nombre. Pero pues porque el casado ya no es casado, ahora es viudo. Ajá. El huérfano ya no es hijo, ahora él se vuelve papá, se vuelve cabeza. La mamá seguirá siendo mamá y el papá seguirá siendo papá toda la vida, aunque el hijo no esté. Pero no deja, o sea, yo no dejaría de ser hija, o sea... No dejaría de ser pero el hija, sentido sí. es como más común. Lo más común es que la gente piense que lo normal es que nosotros enterremos a nuestros papás, a nuestros abuelos, por cuestión de edad. Cuando estamos hablando de que es más chico, de que es mi hijo, yo no debería enterrarlo, el dolor sí es grande, porque tiene uno muchas expectativas con el hijo. Pero entonces, ¿tú crees que no hay nombre? O sea, lo que decías ahorita es, no existe el nombre, no se nombra, porque esa figura desaparece. O sea, porque Flavio nos está diciendo que el dolor es tan grande que no se ha ni nombrado. Sí, pero yo digo lo respeto, y sí es cierto, no hay un nombre. Pero no quiere decir que el amor haya desaparecido. El amor es lo único que pervive, y ese nunca va a dejar de estar, ¿no? Sí, no. Pero no era el sentido literal, se muere el amor, o se pierde el amor. A ver, voy a ponerlo desde la parte material. Yo pierdo mi coche. Mi coche no lo he perdido, se lo llevó a alguna otra persona, ¿no? Y sigue ahí. El sentido que yo le estoy dando a esto es la valoración más emocional. Se pierde el amor porque no está dentro de mí y no puedo expresarlo y no puedo ser correspondido en la misma medida. Entonces hay un rompimiento, un vínculo que se fue. Y si hablamos de la muerte es algo que no va a retornar, ¿no? Ahí empezaremos a entrar ya en los procesos, en las etapas del duelo, ¿no? Pero ¿por qué se llama duelo? Porque me duele y me duelo de esto que se desvinculó en este momento, ¿sí? Hay algunos escritores, algunos filósofos, etcétera, que dicen que realmente sí se pierde el amor, pero se queda nada más el vínculo del recuerdo y se queda nada más el vínculo del saber que lo tuvimos, etcétera, etcétera, y nos quedamos nada más en ese sentido, ¿no? Aquí el rompimiento, el desprendimiento es precisamente la parte física, en donde ya no la vamos a tener. Tenemos la emoción y el sentimiento y el recuerdo,
pero la parte física se desvincula. Y al desvincular eso y saber que no hay retorno, es cuando nos empezamos a doler. Y es cuando necesitamos entrar al proceso de duelo. Claro. Por eso es cuando dice, se pierde el amor, el amor, o el duelo es cuando se rompe, se pierde el amor, y después pues ya vendrá todo. Adelante, por favor. Yo quería retomar un poco la pregunta que habías hecho sobre cómo identificar el duelo en los adolescentes. Yo creo que sí tenemos características muy particulares. Primero, los adolescentes, y retomando, tienen poca capacidad para identificar lo que están viviendo y por ende tienen poca capacidad para darle palabras a lo que están viviendo. Es decir, no reconocen que están viviendo miedo, que tienen tristeza profunda, y por ende no le ponen palabras, ¿no? Tienen poco control de impulsos, es decir, tienen reacciones aprensivas, ¿no? Y entonces pueden como dejarse llevar por una intensa angustia, por una intensa tristeza, y de repente entran en laberintos de dolor de los cuales no pueden salir. O sea, empiezan a dejarse sentir, ¿no? Y uno como adulto tiene más capacidad de autocontrol que los adolescentes. Entonces empiezan a dejarse sentir de forma intensa, llenan de pensamientos, ideas, de temores de perder a los papás, de que la familia se va a separar, empiezan a tener pensamientos que los llevan a generar emociones que se salen totalmente de control, y salir de este punto resulta muy difícil. Pueden llegar hasta situaciones límites. Y límites hablo como tristezas muy profundas, vacío existencial, hasta ideación, pueden tener una ideación suicida. Entonces hay que estar como muy al pendientes de ellos por esta incapacidad de regularse en este sentido. No, y es que, perdón, que te hice una señal. Lo que pasa es que estoy escuchando y justamente hay un testimonio pensando en que no lo pueden tal vez procesar y se puede extender por cuánto tiempo, porque aquí una persona que nos dice, el novio de mi hija perdió a su hermana en un accidente, en ese momento él era adolescente y hoy está hundido en una depresión, o sea, ya pasaron muchos años, sus papás tratan de ayudarlo, eso sucedió hace casi 10 años y no ha sido atendido por un profesional, hoy se siente todavía dolido con todo eso. Claro, es que si no elaboramos el duelo, si no le damos un principio, tampoco va a tener un final. Y el identificarlo, como dice, es totalmente imposible para ellos. Claro. Fíjate que yo justo hace unos días entrevisté a un adolescente que perdió a su hermanito en un hecho terriblemente grave, muy emblemático hace algunos años en la vida nacional. Y nos quedamos con eso ahorita, sí, regresando te retomo, claro, vamos a un corte. Claro. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita te retomo. Tengo 27 años, soy hijo único y tengo carrera universitaria. Mis padres se conocieron cuando iban en la carrera y mi padre me contó que cuando conoció a mi mamá iba a ser el amor de su vida. Cuando yo cumplí 10 años fallece mi mamá. Yo no recuerdo exactamente cómo fue, solo recuerdo que mi papá llegó y me dijo que mi mamá estaba en el cielo. De los vagos recuerdos que tengo es que yo lloré y lloré. Mi padre me decía que todo iba a estar bien, pero nada de eso era cierto. Yo caí en las drogas y en el alcoholismo por extrañar tanto a mi madre. Muchas personas pensaron que fue un pretexto para justificar mis adicciones, pero no. Nadie sabe lo que vivo día a día. Aunque mi padre siempre estuvo presente, fue una persona muy estricta. Recuerdo cuando yo estaba en la adolescencia que mi padre me decía que los hombres no lloran, que las que lloran son las niñas. Siempre me faltó el abrazo de mi madre para hacerme sentir que todo estaba bien. Mi padre con su rigidez me hacía ver que todo tenía que ser bajo reglas y seguir sus órdenes. Por esto yo decido salirme de la casa a los 17 años y en las calles fue como conocí la droga y el alcohol. Estuve a punto de morir en un accidente y ahí fue donde me di cuenta que la vida me dio una segunda oportunidad. Entendí que mi madre no hubiese estado orgullosa de que yo fuera un adicto. Aunque aún me hace falta, yo siento que ella está orgullosa en donde quiera que esté de que yo he superado las drogas. Para mí perder a mi madre fue lo más doloroso que pude haber pasado en la vida y hoy creo que podría salir adelante de cualquier cosa. Espero que yo cuando tenga a mis hijos no les haga falta nada y estén sus padres con ellos. Hoy a mis 27 años me siento triste porque no está mi madre, pero siento que lo podré superar.
Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, sí creo que nos abre a la posibilidad de escuchar cómo el duelo tiene también diferentes etapas en diferentes momentos de la vida, ¿no? Claro. Por favor, es que nos quedamos contigo. Yo les comentaba que hay una serie de afectaciones que pueden ir, por supuesto, desde esta parte emocional, esta profunda tristeza, este profundo vacío existencial. También hay cambios conductuales, empiezan a tener reacciones de enojo, fue como desbordado, como pueden tener conductas adictivas, caer en el alcoholismo, en la drogadicción, por supuesto, producto de este vacío existencial. Y un poco también de la confusión, ¿no? Porque él dice, bueno, mi papá me dice no llores, los únicos que lloran son las mujeres. ¿Qué tan importante es que nosotros permitamos a cualquier miembro de la familia, independientemente del género, llorar? Es que llorar es vital y es algo que podemos hacer. Lamentablemente yo creo que mientras más grandes somos, más nos encontramos con esto. Actualmente ya los papás dicen a los niños, tú puedes llorar, te puedes expresar. Pero si somos del siglo pasado... Sí, esas barreras entonces claro que nos dijeron en aparte, algún momento inclusive no solo si somos del siglo pasado, porque todos los de aquí somos del siglo pasado, o sea, si nacimos en el siglo pasado. No, a lo que me refiero es un poco... a veces nosotros le decimos al otro, no llores porque no quiero llorar yo. Claro, porque es una emoción que duele. Porque es una emoción que se contagia. Contagiosa, es contagiosa. Si la gente todas las emociones son contagiosas, ¿no? Entonces, pues si yo abrazo a alguien que está llorando, yo le digo, no llores porque me lo estoy diciendo a mí. Claro, ¿no? claro, para que no llore yo también. Para que no llore yo también. Entonces, a veces nos cuesta trabajo acompañar en los duelos. ¿Qué tan importante es el a veces el decir a otra persona, no llores, no te está expresando precisamente reprime el llanto, sino sé fuerte en este momento, ¿no? Nada más que la transmisión de ideas pues se ha generado a través de la cultura nacional, pero ya ahí ya se meten, bueno, algunas otras ¿por qué ser fuerte en ¿Pero por qué tendría que ser fuerte? Por eso, claro. O sea, yo no dije que tenía que ser fuerte. La expresión, necesitamos también comprender las expresiones. Claro, pero lo importante nos vamos ya pero la pregunta no es para ti, es en general. O sea, ¿por qué tendríamos que ser fuertes? Porque la verdad es algo que oímos todo el tiempo. Es una frase que se escucha todo el tiempo. Cuando llegas a un funeral o cuando de repente alguien se acerca a tu casa porque tú estás velando a tu muerto, a tu familiar, etcétera, es muy común que te digan sé fuerte. ¿No? Y entonces de repente la pregunta es ¿por qué tendría yo que ser fuerte en ese momento? Si estás en plena crisis, no hay manera de... hay un quiebre total de todo lo que ya te ajustaba, hay un quiebre total de todo lo que tú sentías que podías hacer. Y aparte es real que un mundo se muere. Por supuesto. O sea, entonces, se muere el mundo que yo vivía. Claro, tú ya no puedes ser... Yo no estoy de acuerdo que se muera el amor. No, pero se muere el mundo. Pero te mueres tú como eras antes. Ya no te puedes reconocer como eras antes y por lo tanto te vuelves frágil. Y en esa fragilidad pues hay que buscar lo que se quedó para que te vuelvas a reacomodar. Y obviamente el amor va a ser primordial, obviamente el amor no se muere, nada más que hay que rescatar, vamos a decir un poco como de los escombros, de lo que queda de ese mundo desintegrado, exactamente, para que tú puedas reconstituirte, pero esto no es un trabajo de un día. Obviamente en pleno velorio no le puedes pedir a la persona que se reconstituya. Quizás tendrá que esforzarse por estar más o menos lúcido, pues porque hay trámites que hacer, hay cosas que realizar, pero eso va a ser un esfuerzo casi sobrehumano. Aquí la ventaja sería el retomar esto y ver cómo cada miembro de la familia va a hacer algo, ¿no? Hay uno que era muy fuerte, que estaba cuidando, que era el que estaba al tanto del familiar, y entonces el otro, el que parecía ausente, el que parecía ser más débil, es el que toma la batuta y el que va y toma y hace, y lo que no quiere decir que no tenga dolor, ¿eh? No, se también cambian los roles. Y en ese momento es el fuerte. Dependiendo de la habilidad que tienen en ese instante para funcionar. Sí, porque esta pregunta yo la haría entonces, hablando de fortaleza. A ver, tienes el duelo en este momento, tienes un choque completamente de creencias, de valores, de incertidumbre de la fe, de todo se hace trizas. Se mueve. Entonces, para poder enfrentarlo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Debilidad o valor? Pues ¿Fortaleza o debilidad? Fortaleza. Entonces ahí está el hecho de la fortaleza. La fortaleza es de veras, identifica los sentimientos y emociones que tienes en este momento para poder salir adelante. Si no, nos volvemos otra vez hacia atrás. Porque hay dos formas de enfrentar las cosas, con valentía o con cobardía.
La valentía es tener las emociones a flor de piel y de veras enfrentarlas, darles rienda suelta a ellas para poder trascender a ellas. Pero si le saco, entonces me estoy metiendo en otro... Pero se vale ser cobarde, porque a veces... ¿Por qué no serenidad? ¿Por qué no ni una ni otra? En medio. Yo estoy más de acuerdo con estar sereno, aunque sintamos un montón de miedo y aunque nos sintamos cobardes. Yo creo que la serenidad aquí nos da esa posibilidad de ir descubriendo, porque en ese momento no todos van a descubrir su fortaleza o esas habilidades que les van a ayudar a salir. Y quizás... Pero bueno, yo sí coincido también que se necesita fortaleza, en el sentido que Flavio lo está diciendo, para atreverte a llorar. Porque también, la verdad es que una de las cosas que nos frenan muchísimo es lo del llanto. Y a todos nos da miedo llorar de repente. Tú escuchas a las personas delante de la gente. Y tú escuchas a las personas decir, es que nunca voy a dejar de llorar si lloro. Y no es cierto. Entonces, sí se necesita valentía para decir, voy a dejar que el llanto fluya también. Y valentía para aceptar que me está doliendo. Exacto. Aceptar que ya no está. Les quiero leer este testimonio porque justamente es lo que están diciendo. Miren, nos comparte una persona en Facebook Live, una mujer, yo perdí a mi hijo hace 10 meses. Sí, todos vivimos un duelo diferente. Mis 2 hijos vivos perdieron a su hermano. Yo veo que sí están sufriendo la pérdida de su hermano y más en la forma que él murió. Mi esposo lo vive también a su manera, pero yo, la madre, cada día siento más la ausencia de mi hijo. Hoy he salido del shock en el que me encontraba y vivo la realidad de la muerte de mi hijo. Nadie, ni abuelos, ni tíos, ni hermanos, ni primos, sienten lo que yo estoy viviendo con la muerte de mi hijo. Debo ser fuerte para sacar adelante esta familia y dejarnos caer emocionalmente. Aquí debe ser no dejarnos caer. Es muy difícil vivirlo. Pero sí, ella está tomando este papel de ser fuerte, pero yo pienso, a lo mejor también un poco por mi experiencia personal, llega un momento en que el dolor te alcanza. O sea, te sostienes para hacerlo funcional, para salir con los trámites, para que los hermanos vean que estás ahí más o menos. Pero en un momento te encierras a llorar. Y no significa que no seas fuerte, te debates, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos orientar o pueden ayudarle a Mónica a entender que está siendo fuerte, pero que también se vale quebrarse? Quizás aquí entonces sí viene mucho la función del apoyo familiar o de la estructura familiar, porque es así como en las un poquito como en las luchas libres que se dan la palmada cuando entra el otro y que cada uno cuando está viviendo un momento de mucho dolor y de mucha debilidad sean quizás otros los que sostengan un poquito la estructura y cuando vean que el otro ya llegó a su límite de sostén, puede entrar el otro en acción y estar como atentos y estar como muy empáticos en que ahora le toca a mamá, por ejemplo, pues estar en su zona más complicada y quizás nosotros vamos a sostener un poco más la estructura. Quizás sea eso lo que tienen que visualizar en una familia o en una estructura para que sea por tiempos, porque sí, efectivamente, alguien puede ser el sostén por un momento, ser el que dé funcionalidad al sistema, pero le va a alcanzar el dolor. Claro, pero cuando los adolescentes, cuando hay adolescentes y hay la pérdida de un hermano, los adolescentes de repente, sin tener recursos, tienen que sostener al sistema y se invaden unas preocupaciones terribles por la posible muerte, pérdida de sus padres. Y además yo quisiera comentar algo importante. Los adolescentes lloran de muchas maneras sin necesidad de emitir lágrimas, ¿no? O sea, y esto lo tenemos que desmitificar. Yo puedo manifestar mi tristeza con aislamiento, yo puedo manifestar mi tristeza con profundo enojo, yo puedo manifestar mi tristeza con un silencio, ¿no? Con una posición silente, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitan llorar para emitir su tristeza. Lo que sí es importante es ayudarles a poner palabras. O sea, a mí me parece que el tema de la elaboración del duelo tiene que ver más con un reconocimiento de lo que estoy sintiendo y una validación a esto. Y que se me permita vivir lo que tengo que vivir en este momento de la manera en la que lo pueda vivir. De la manera en la que lo pueda vivir, claro. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Con quién debe vivir el duelo un adolescente? Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, en un momentito ya estamos listos. Ahora sí, adelante, por favor. El adolescente tiene que encarar la verdad de lo que está sucediendo, pero afortunadamente él tiene toda una vida por delante, que eso es lo que le da esperanza, y la esperanza es la que le hace que uno continúe. Es una pregunta muy difícil porque
Yo siento que es muy, muy doloroso, pero pues es la ley de la vida, ¿no? Y hay que seguir adelante y saber vivir con ese dolor que a final de cuentas yo siento que nunca se supera. Hay que aprender a vivir con el dolor. Compartir, platicar cómo salir adelante, porque es difícil, o buscar a los familiares. Debe de haber algo de unión con la demás familia, que son los hermanos y tíos y algo así. Pues la familia, ayudarlos a salir adelante, estar al pendiente de la persona que se perdió, estar muy, muy al pendiente de los hijos que acaban de ser huérfanos y ayudarlos a salir y orientarlos para que manejen bien ese dolor. Seres que te rodean, los abuelos del niño, joven, sus tíos, sus primos, ¿no? Muchísimas gracias por las respuestas. Y decías, no necesariamente. Pues no necesariamente, porque aquí estamos tipificando a la familia como la red de apoyo. Pero ¿cuántas familias no son red de apoyo? Están desestructuradas. Es más, justamente vemos que en la etapa de los jóvenes y los adolescentes justo se acercan a los amigos. Sí. ¿Qué tan importante es respetar ese? Pero aquí respetar no se dijo que la familia fuera la red, ¿eh? A ver, sí, Flavio, adelante. Sí. Ya se me fue la... No precisamente hay una regla para decir quién tiene que apoyar a un adolescente o cualquier persona. Puede ser un maestro. No hay una puede regla. El proceso natural, hablemos del proceso natural, es yo con quién me siento apoyado. Exacto. Y ese con quién me siento apoyado, ese sí puede ser mi red de apoyo. Claro. Tenemos muchas redes, la red de apoyo para la fiesta, la red de apoyo para eso, la red de apoyo para la parte emocional y sentimental. La parte del adolescente, por eso hablamos de adolece, es la parte donde no es un niño dependiente, pero tampoco es un adulto independiente. Autónomo. Está en la parte central de la contradependencia. Sí. Entonces, si yo estoy en la contradependencia, lo que no quiero es depender de mi familia a veces, o no quiero depender de consejos, no quiero depender de terapeutas, no quiero depender. Podría ser una oportunidad para que los adultos que están manejando un poquito o dirigiendo un poco al adolescente, puede ser una gran oportunidad para que se acerquen e intimen más con el joven. Es que podría ser sí, también. Esa es la parte donde quiero llegar. No necesariamente necesitamos nosotros tener la suficiente capacidad para detectar con quién quiere el adolescente pasar su proceso de duelo y entonces apoyarlo. A lo mejor no es conmigo, a lo mejor no es con la familia, a lo mejor es con uno o dos amigos. Podemos apoyarlo para que procese su duelo. Yo sí quisiera ponerle sobre la mesa que esto que nosotros estamos comentando, bueno, pues sería lo ideal. Sí. Ahora, lo que sucede cuando estamos viviendo un duelo dentro de una familia es que todos estamos revueltos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto yo como papá puedo hacer ese alto? ¿Qué tanto cuando estoy profundamente lastimado, dolido, qué tanto puedo entender que mi hijo está en otro lado? Gladys, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que algo importante en la vida es trabajar en tiempos de paz para tener herramientas en tiempos de guerra. Sí. Entonces, lo que tenemos que saber es que ahorita que no estamos enfrentando un duelo familiar, tenemos que promover estas redes de apoyo. Claro. Y promover las redes de apoyo es no solo nosotros promover las redes de apoyo familiares, extrafamiliares y vincularnos a aquellas personas que le sumen a nuestra vida, sino promover que nuestros hijos se vinculen con personas que le suman a su vida, sea el maestro, sean los amigos, y también poner a su servicio a figuras significativas adultas que le pueden sumar cuando yo no le pueda sumar, para que en un momento de duelo, en una situación de crisis, entonces ellos de forma natural recurran a esas redes de apoyo que ya están construidas. Entonces es importantísimo que permitamos que inviten a sus amigos, acercarnos, conocerlos, o sea, que estrechen lazos familiares, que no les pongamos a cuestionarlos si quieren más a los amigos que a los hermanos, que no nos atoremos en esas cosas y que entendamos que entre más redes de apoyos tengamos los seres humanos, más capacidad y recursos de dónde echar mano vamos a tener cuando enfrentemos situaciones adversas. Adelante. Aquí es importante, hace rato comentaban algo, cuando decía de que tu vida es la tanatología y que el esposo le comenta que la muerte y todo esto pasa. Normalmente pasa cuando uno tiene una muerte o cuando uno se acerca a la muerte como forma de trabajo. Pero si uno habla con los hijos de qué quiero yo cuando me muera y qué voy a hacer si me enfermo y si quiero o no quiero que hagan, todo el mundo dice, no hables de eso, ahorita no va a pasar. Y cuando dice la señora, es que los jóvenes tienen toda una vida por delante, ¿de verdad? Nadie tiene la vida por delante, nadie.
O sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Si desde ahorita yo les comento a mi familia qué quiero, ellos van a saber cómo actuar. ¿Qué pienso de la muerte? Y entonces ellos va a doler, va a sentirse tristeza, va a haber todo un mundo que se viene abajo, pero ya van a saber, como dice, qué es lo que van a hacer, quién se va a encargar de esto, dónde están los papeles. Y esto es importante. Hablar más de la muerte. Como que parece que es uno de los temas tabú, ¿no? Sí, claro, hay que de hablar repente más nos de cuesta como mucho trabajo, pero creo que es un buen tip hablarlo con la familia. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos en Diálogos, quédate con nosotros. Pues así como sabemos que todo lo que nace muere, tratar de asimilar que algún día, que nadie somos eternos, y con la mayor comprensión hacia de que todos vamos a ese destino de fallecer algún día. Ya sea por la unión que se tuvo, entonces el hijo debe de salir adelante por la buena formación que le dieron sus padres. Qué difícil, porque mis hijos, justamente ahorita tengo hijos adolescentes, entonces no sé qué tendrían que hacer en caso de que faltáramos mi esposo o yo. Pues no sé, yo creo que sí tendrían que estar asistiendo a una tanatóloga o ayuda profesional, porque es muy, muy difícil. Con depresión, se inclinan a las drogas, al alcohol, o muchas veces hay hasta opciones de suicidarse porque no saben cómo enfrentar la pérdida de un ser querido para ellos. El adolescente es más difícil su forma de decirlo, porque es algo que no está preparado, ¿no? Él pensaba que sus padres le iban a durar toda la vida, por decir algo, ¿no? Y debe de ser muy difícil para un adolescente que tenga una pérdida de sus padres. Y si no tiene el apoyo de alguien que sea su guía, sí se va a desmoronar. Así como sabemos que todo lo que nace muere, tratar de asimilar que algún día, que nadie somos eternos, y con la mayor comprensión hacia de que todos vamos a ese destino de fallecer algún día. Bueno, pues muchísimas gracias por las respuestas. Y un poco nos dejan ver esto de que sí hay un vacío de no entender muy bien cómo viven los adolescentes el duelo, ¿no? Como que los papás tratan de explicarlo, pero realmente sí es cierto, no sabemos muy bien o no lo hemos visualizado tanto. Pero bueno, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Y aquí tengo conmigo a Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, gracias. Bienvenida, vienes con tu familia. Con mis hijos. Con tus hijos. Sí. ¿Y ustedes vivieron hace 3 años? 3 años, 7 meses la pérdida de mi bebé. Ajá. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ella nació con el hipotálamo, no se le conectaba y falleció al mes 5 días. ¿Y cómo fue el proceso del duelo que vivieron? Hablando justo de lo que estamos diciendo, ¿tú viste diferencias en cómo lo viviste tú y cómo lo vivieron cada uno de ellos? Yo creo que cuando vives un duelo como mamá te sientes incapacitada, tu cuerpo mismo está en duelo, te vuelves más lenta, tu mente no está clara. Yo la verdad es que no recuerdo muchas cosas cuando el fallecimiento de la bebé. Leo, el más grande, pues me ayudó a lo del funeral por ser el más grande. Y yo creo que el dolor te rebasa. O sea, hay un momento en el que tu mente ya no puede. No es porque no quieras, es porque no puedes. ¿No estaba tu pareja, su papá? Sí. ¿Y por qué Leo se hizo cargo? Porque trabajaba, entonces Leonardo nada más fue a las 10 de la mañana y Leo se hizo cargo. Ok. ¿Qué edad tenía Leo? Leo tiene ahora 20 años, tenía 17. Fíjate, a veces hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente hay uno de los miembros de la familia que se asume como el adulto. Así es. Tú dices, yo recuerdo que no podía pensar, más bien hay cosas que no recuerdo. ¿Y de quién recibiste apoyo aparte de Leo? En el momento del funeral, de mi familia. ¿Y en el duelo? En el duelo, a los 2 días entré con una tanatóloga y a la semana el grupo de Renacer. Con papás que obviamente entendían lo que yo estaba viviendo. Claro. Yo quería sacar a mis hijos, o sea, no es que no quieras, los amas, quieres estar bien, pero tú estás en duelo, no tienes la capacidad de hacerlo. Y yo, por ejemplo, lloraba y les decía, no quiero llorar, pero las mamás también lloramos, me duele haber perdido a mi hija,
quisiera estar bien para ustedes, pero no puedo. En este momento quiero llorar, tenía ganas de llorar y les explicaba que los papás también lloramos. Claro. Y que nos Gali, duele. ¿cuántos años tenía? Gali tiene ahora 15, tenía 12. 12. Muchas gracias, Jackie. Gali, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo recuerdas ese momento? En ese tiempo estaba como que en negación, en shock, no sabía cómo reaccionar. Cuando falleció mi hermana, pues no, como que no podía llorar porque decía, si lloro mi mamá me va a ver y se va a poner más triste, y como que todo el tiempo estaba así como que no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. ¿Con quién te apoyaste, Gali? Con mi hermano y con mi papá. Uh-huh. Ellos estaban como un poco más tranquilos, digamos, Ajá. más ecuánimes, aunque seguramente también estaban sufriendo. Sí, porque mi mamá como que pues estaba en su duelo, yo estaba en el mío. Uh-huh. Y yo lo tomé de diferente forma como mi hermano. Uh-huh. ¿Tú cómo lo tomaste, Leo? Si puedes agarrar, por favor, el micrófono. Pues yo... ¿Cómo fue? Uh-huh. Pues yo lo tomé de manera porque yo quería ayudar a mamá, porque la veía muy triste los primeros días. O sea, no podía perder nada. O sea, pues, un día fuimos a una plaza y perdió el boleto y se puso a llorar. O sea, todo lo que ella perdía, sentía otra vez, se recordaba a la bebé. Y yo creo que el grupo Renacer le ha ayudado muchísimo. Hoy en día ya puede salir, se divierte. Porque ¿Y tú, Leo? Yo lo tomé, pues, o sea, había momentos que mis amigos me invitaban a salir y yo no quería salir. O sea, salía con ellos, pero me decían, ¿qué tienes? Pues es momentos donde quieres callar. O sea, no que la persona, como decían, toma fuerzas, pero tú dices, ¿de dónde las agarro? ¿Dónde las compro? O sea, porque en ese momento no tienes fuerzas, claro. No tienes Fíjate ánimos. Qué importante la frase que dices, ¿dónde las compro, caray? O sea, ¿dónde compro las fuerzas? ¿Dónde las agarro? ¿Dónde las encuentro? Oye, Leo, ¿tú crees que de alguna manera te pidieron, sin darse cuenta, que vivieras el duelo diferente a como lo iba a vivir Gali por ser hombre? Pues yo pienso que sí, porque, o sea, desde el momento, como te dicen, los hombres no lloran, pero, o sea, ¿por qué no? Si tú también puedes llorar. O sea, yo veía a mamá llorar y me lloraba con ella. O sea, muchos la abrazaban. Yo me acuerdo de mi abuelo que la abrazaba y no lloraba, porque mi abuelo tiene esas ideas de no llorar. O sea, no le decía nada. Y entonces un poco tú, por ser también el hombre de la familia, bueno, además de que estaba tu papá, de repente te sentiste como obligado también a guardar un poco más la compostura, a no tener permiso de llorar. No, o sea, yo al principio no lloraba, o sea, como que sentí algo, pero mi mamá me decía, llora, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grítalo. O sea, desahógate, no calles las cosas. Ya hoy en día, al principio lloraba yo y ya, o sea, un duelo va a seguir para toda tu vida, nunca vas a olvidar a la persona que se fue. Yo pienso que nacemos con la idea de que nosotros vamos a enterrar a nuestros papás, nunca a un hermano, o sea, naces con esa idea, pero no, o sea, nadie en la vida la tenemos asegurada. Claro. Muchísimas gracias, Leo. Gracias, Gali. Muchísimas gracias, Jackie. Yo sé que debe de ser muy difícil. Y a mí me gustaría, bueno, pues estamos viendo justamente el ejemplo de una familia que cada uno de ellos lo tomó de manera diferente y me parece que sale un tema importante que es lo del género, ¿no? Sí, adelante, por favor. ¿Qué es lo que podemos decir, Edith, sobre Yo la creo forma que como... también hay una tendencia muy fuerte con los hermanos y hermanas mayores a hacer como el segundo frente en caso de que los papás estén debilitados. Y eso también, bueno, aquí se cruzó el asunto de que Leo era adolescente, muy jovencito en ese entonces se tuvo que comportar con toda la postura de un adulto y bueno, estaba el papá, sin embargo, pues sí es lamentable que a veces las ocupaciones en ese grado de exageración nos impiden, ¿no?, estar actuando las cosas. Entonces, la enseñanza que tiene alrededor Leo de mi abuelo no llora, de alguna forma no lo tomamos como nuestro, pero lo actuamos. Entonces él empezó a actuar como... Es un ejemplo que vemos, ¿no? Y entonces él actuó bajo ese ejemplo. Obviamente parece ser que todavía hoy en día él, hasta la manera de expresarse, cuando le preguntas tú cómo lo vivió él, lo primero que dijo fue cómo lo vivió la mamá, ¿no? Entonces todavía él se siente muy protector, muy dueño de ese duelo. A lo mejor no es una sugerencia, nada más es una reflexión. A lo mejor a Leo le toca hoy estar como más libre todavía para vivir ese duelo y a lo mejor los otros reponer un poco, ¿no? Claro, pero sí le dijeron, ¿no? Sí le dieron, pero él asumió como suyo esa postura y a lo mejor hoy ya puede él soltar un poquito esa postura, ya le puede tocar soltarla, ¿no? Ya con más conciencia. Sí, porque dicen mucho que los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven.
Sí, así es. Y si ven a un abuelo no llorar, ellos no lloran. Claro. Sí, bueno, sabemos, ¿no? Lo hemos oído 1000 veces aquí en este programa que el ejemplo arrasa más que cualquier palabra, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es muy importante. Flavio, adelante. Sí, aquí necesitamos hacer también involucrar o hacer un ladito la parte de sentimientos y poner la parte de practicidad. En un núcleo, cualquiera que sea de ellos, sí hay personas con mayor debilidad en un evento y otras con mayor fortaleza. Y nosotros asumimos y tenemos que asumir también con fortaleza la situación que se está presentando, porque no podemos estar viviendo en el dolor y en el duelo y no hacer papeleo, no hacer nada de esto. Entonces, algún miembro de la familia, ya sea designado o por aceptación, necesita hacer frente. Y esa parte de hacer frente es lo que yo decía hace un momento. Ese es el valor de hacer frente. Claro, sí. Y después me voy a tener que tener no como imposición, sino por proceso, tener que dar el tiempo para dolerme. Es el caso de este chico que tiene ahorita ya el periodo donde ya necesita dolerse a él mismo y soltar ya estas cosas que ya no le corresponden. Claro, Flavio, y es muy interesante porque estamos hablando de 3 años, casi 4 de los que están hablando, y parecería que no nos damos cuenta que a veces los duelos pueden durar todos esos años. Sí, y la primera etapa del duelo es la negación, y podemos estar en la negación el resto de nuestros días. Esta es una parte de negación todavía, porque no ha reconocido concretamente sus emociones y sentimientos para poder pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la ira, y soltar todo esto que me está doliendo a como tenga que salir. Nosotros en el Centro de Intervención en Crisis, para tocar esta catarsis, decimos que tenemos que sacar el diablo a golpes, porque es la ira la que tenemos y es la ira que tenemos que reventar, la catarsis. Este chico tiene que tocar esa catarsis porque todavía está en esa contención, en esa negación, y ya van 4 años. No es muy saludable ya en este tiempo. Es más saludable ayudarlo a que procese esta parte. Claro. Si no, se va a ir a la huida, a la adicción, etcétera. Ok, y vivir los procesos, que también es algo que querías comentar y que ahorita lo vamos a comentar. Los procesos que ya nos dijiste los 2 primeros. Adelante, Gladys. Yo nada más quería comentarle a Leo, él decía que el duelo nunca se supera. Yo quisiera decirle que por supuesto que se supera, que tu mami va a aprender a vivir con la ausencia de su hijo y ustedes van a aprender a vivir con el recuerdo. Por supuesto que se supera, llega un momento, eso no quiere decir que no duela nunca más, por supuesto va a haber momentos de melancolía, de tristeza, de recuerdo, pero se logran superar los duelos y nosotros tenemos que tenerlo claro, que esto tiene que llegar a su fin y tenemos que pasar a otra etapa como personas y como familia. Muy bien, adelante, por favor. Miren, siempre sucede que cuando hay un testimonio, mucha gente se identifica y viven cosas similares. En el tema del duelo, pues todos sin duda hemos perdido a alguien, pero particularmente hablando de un bebé, nos escribe esta llamada una persona en Facebook Live. Ayúdenme, mi bebé prácticamente murió a 2 días de nacer y no sé cómo afrontar la situación. Nosotros la deseábamos, la esperábamos y todo el proceso de embarazo fue bueno. Siempre me atendí y dice que ahora, bueno, se siente mal porque no sabe qué decirles a sus pequeños, a su hija de 4 años, que es la más afectada, y a su hijo de 7. Me siento muy mal al ver todo lo que compramos con tanto amor y todo lo que están pasando como familia, y cuando hay niños pequeñitos, hermanitos, pues también es lógico que ella se sienta así. Edith, nada más decirle que estamos pasando constantemente y vamos a pasar más adelante también las canalizaciones para que puedan acercarse a algunas instituciones y pedir y recibir la ayuda que corresponde en este momento en particular. Y también una llamada muy importante porque son pues 2 personas que están en este momento en crisis. Nos dice aquí una llamada que la hizo de forma anónima. Me quiero suicidar. Hace 2 años vivíamos mi hijo, mi madre y yo en la misma casa. Él se fue y ya no he vuelto a saber de él. Sus amigos me han dicho que está bien, pero me pone muy triste no saber de él. Mi madre murió hace 1 año y mi familia me dejó sola y yo ya tomé la decisión de quitarme la vida, pero en enero necesito sobrevivir estos meses hasta llegar allá. ¿Qué puedo hacer? Ya nuestros compañeros del centro de contacto con la audiencia le dieron un teléfono, pero se lo voy a repetir al aire también para la gente que estuviera sintiendo algo similar en este momento. Por favor,
toma nota, es el teléfono del Suicidología de la Ciudad de México. Está en pantalla también, es el 4631-3300, 4631-3307. Hay un celular que es el 044-55-5217-8157. Nada más con una llamada tal vez basta para que sepas que no estás sola. Claro. Gladys, ¿qué le podemos decir? A mí me da mucho gusto oír que se dio unos meses de prórroga, son meses de vida, Sí. entonces, Esperanza. exacto, es esperanza, entonces en estos meses de prórroga pues es importante pedir ayuda. A lo mejor podemos cambiar la perspectiva, por supuesto que su dolor es inconmensurable, pero podemos encontrar alternativas que nos llenen de esperanza, más esperanza y de fuerza para vivir. Claro. A lo mejor este vacío lo puede llenar, no sustituir, pero sí llenar con una labor social, empezarse a involucrar, salir de ella misma y empezarse a vincular con otras personas que tienen otras necesidades y que la necesitan. Oye, porque me parece importante puntualizar y esta llamada nos da pie a eso, que a veces nosotros pensamos en los duelos justo en la muerte, pero esta también es una separación, o sea, Sí. porque le pueden decir, bueno, ¿por qué estás así si él está vivo? Ya te están diciendo que está bien, aunque tú no lo estés viendo, él está enojado, pero ella está viviendo realmente un duelo. Así Sí, es. Flavio, adelante. Es que aquí también necesitamos, en el apoyo y en la comprensión de todos nosotros, necesitamos definir perfectamente lo que es un dolor y un sufrimiento. El dolor es el momento exacto en que se presenta el evento y nos desconcierta y nos mueve terriblemente. Todo el tiempo que pasa entre ese dolor de ese evento, ¿sí?, a ese impacto, el momento en que me doy cuenta de esto, ya no es dolor, es sufrimiento. Y el sufrimiento es el que me ciega, es el que me da las pautas de tomar las huidas, la puerta falsa y demás. Pero es el sufrimiento, no es el dolor. El dolor ya estuvo ahí latente y presente y a lo mejor ya está superado. Pero esta parte del apego a veces a la persona, el apego, el aferrarme, yo digo, el aferrarme después a esta persona o a esta situación es lo que me hace sufrir y es lo que me hace sentir, o yo me introyecto que estoy solo en este mundo, que no tengo ya para qué vivir ni para quién vivir. Y si no tengo en este mundo el hecho del para qué vivir y por quién vivir, pues entonces sí, ¿qué hago aquí? Claro. Pero cuando me doy cuenta de que sí hay un algo para qué y para quién vivir, entonces empieza a cambiar el enfoque, no de el irme de aquí, sino permanecer por lo pronto y después vivir. Claro, es aquí muy en esta importante esto de encontrar el para qué, ¿no? El para qué. O sea, el para qué, que aparte, pues bueno, a veces necesitamos apoyo para encontrarlo y entonces que se acerque, por eso se le dieron todos estos teléfonos para que se pueda Sí, acercar. aquí nada más el tip para esta persona sería, no busque el por qué, que lo borre del mapa ahorita, el por qué, pero que busque el para qué. Incluso, ¿para qué me voy a suicidar? Exacto. El para qué. ¿Para qué? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros y gracias por todos sus comentarios en el tema del día de hoy sobre el duelo. Seguimos recibiendo sus llamadas y atendiendo también sus necesidades de la manera que podemos. Tratamos de ayudar y poner nuestro granito de arena a todo el equipo de Diálogos en Confianza. Continuamos, le voy a adelantar lo que vamos a hablar el día de mañana. El tema es mi trabajo, mi centro, y aquí les voy a leer un párrafo. Si ustedes son de las personas que cada vez asumen más tareas, valoran el trabajo por encima de la familia o de sus amistades y piensan que van a tener mucho tiempo después para descansar, pero no en ese momento y no aprecian más allá de lo que sea trabajar, pues este programa es para ustedes, porque fíjense que puede tener consecuencias muy importantes en su salud emocional, por supuesto en sus relaciones y también en su salud física. No se lo pierdan el día de mañana, Mi trabajo, mi centro, y vamos a retomar el tema del día de hoy. Vamos a ver primero un resumen de lo que ya se dijo y después escucharemos un testimonio. Un tema del que se habla poco y se escribe mucho menos. Se habla mucho del duelo en los niños, muy poco en el duelo de los adolescentes. Sí tendríamos que contextualizar que hay diferentes momentos, duelos que pueden vivir y que por supuesto tiene una afectación totalmente profunda, muy dolorosa, pero con manifestaciones totalmente diferentes. Hablar del fenómeno adolescente es muy complejo porque la adolescencia va desde los 10 años hasta los 22, 23, 24 años.
Probablemente 18, 19, 20 años siguen teniendo una profunda inmadurez y una gran incapacidad de hacer frente a las emociones. Cada miembro de la familia pierde algo en particular. Contextualizar primero qué significaba para cada miembro de la familia ese ser que falleció o la pérdida en general. El único proceso o etapa que no tiene nombre es cuando se pierde un hijo. Cuando se pierde un padre, pues es huérfano. Cuando se pierde a la esposa, bueno, pues viudo, etcétera. Cuando se pierde un hijo, no existe todavía nombre. Entonces, de ahí es el comparativo del dolor que se vive. Y el dolor precisamente es esta pérdida, ¿no? Pérdida del amor, sobre todo el amor, no tanto la persona en sí, sino el amor que representa, el amor que vincula. El hijo se muere y la mamá se queda como mamá, no deja de ser mamá. Por eso es que yo creo que no hay nombre. Lo más común es que la gente piense que lo normal es que nosotros enterremos a nuestros papás, a nuestros abuelos, por cuestión de edad. Cuando estamos hablando de que es más chico, de que es mi hijo, yo no debería enterrarlo, el dolor sí es grande, porque tiene uno muchas expectativas con el hijo. Se pierde amor porque no está dentro de mí y no puedo expresarlo y no puedo ser correspondido en la misma medida. Y si hablamos de la muerte es algo que no va a retornar, ¿no? El decir a otra persona no llores, no te está expresando precisamente reprime el llanto, sino sé fuerte en este momento. Y que entendamos que entre más redes de apoyos tengamos los seres humanos, más capacidad y recursos de dónde echar mano vamos a tener cuando enfrentemos situaciones adversas. Mi familia está conformada por mi mamá, mi hermano, mi esposo y mi hija. Mi papá tiene 2 años que falleció. En la familia hubo muchas complicaciones. Realmente ahí te das cuenta quién realmente te apoya. La familia lamentablemente pues no nos apoyó. Yo viví el duelo. Primero fue una etapa de negación y frustración y mucho coraje, ¿no? Pelear con todo el mundo, querer demandar a los médicos, pelear con todos y estar a la defensiva. Me negué mucho. La verdad no lo creía y me daba coraje y hasta pelear con Dios, ¿no? Hacerle reproches, reclamos y en depresión. Mi momento de crisis fue cuando ya no quería regresar a la escuela, ya no quería retomar mi vida. Ya hubo un momento en el que decía, pues me voy con él, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? Era mucho el apego con mi padre, entonces hubo un momento en el que dije, hasta aquí, ya no pienso seguir, ya vaya a todos, a mi carrera, a mis amigos y a mi familia, ¿no? Pero pues después me di cuenta que tengo a mi mamá, ¿no? Que realmente ella también estaba sufriendo un duelo más fuerte incluso que el mío. Mi hermano tomó la muerte de mi papá como muy pesada. Él, al ser hombre y ser el mayor, él pensó que toda la responsabilidad ahora del hogar caería sobre él, que él era el hombre de la casa, que él ahora tenía que cuidarnos a mi madre y a mí, que tenía que proveernos porque nos quedamos sin el pilar de la casa. Entonces a él lo bloqueó, él no vivió un duelo. Él al principio estuvo ahí al pendiente y qué necesitábamos para pues, el funeral, todo lo que conlleva el funeral. Y posteriormente se encerró días en su cuarto y no salió. No salió después, como se choqueó y no salió, se encerró. Y por parte de la familia de mi padre lo tomaron muy mal, nos hacían sentir muy mal porque decían que nosotros, su familia, lo habíamos dejado morir. Entonces no hubo un apoyo como el que hubiéramos esperado. Yo retomo mi vida cuando mi mamá empieza a hablar conmigo y su familia de mi mamá. 2 de sus hermanas, 2 de mis tías fueron las que me alentaron y mis amigos. Bueno, los planes que quedaron inconclusos con mi papá fue nuestra fiesta de graduación, ¿no? Que era un logro familiar. Era nuestro plan que teníamos como salir y hacer una comida con todas las personas que nos apoyaron, el terminar la casa que él estaba construyendo como él la quería, el que estuviera conmigo el día de mi boda y su nieta, siempre hablaba de una nieta, pero en el momento pues yo estudiaba, entonces siento que eso nos faltó vivir. Digo, nunca acabaría de agradecerle todo lo que nos dio. Yo a mi hija siempre trataré de tener una buena comunicación con ella para que ella tenga la confianza conmigo y poderle hacer saber que estoy ahí
que voy a estar ahí siempre que lo necesite, siempre que ella necesite algo de mí, que tenga la confianza de decírmelo y que ella vea que yo no soy una enemiga o una ogra, sino al contrario, porque mi papá sí fue con nosotros, él nunca fue un ogro. Mi papá me dejó la gran enseñanza del siempre trabajar y luchar por lo que queremos, por nuestros sueños. El ver que el trabajo más sencillo no es malo, sino al contrario, te engrandece como persona. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, pues estamos contigo en este dolor, ¿no? Y Hortensia, tengo aquí a Hortensia. ¿Cómo estás, Hortensia? Hola. Oye, tú nos comentas que bueno, tú también viviste un duelo hace relativamente poco porque murieron tus papás. Sí, ¿Murieron 3 los años. dos al mismo tiempo? Mi mamá murió en septiembre y mi papá en noviembre. Y a los 5 meses muere mi primo hermano. Unos sobrinos también, a un sobrino lo mataron, otro sobrino lo atropelló, le iba en su moto y lo atropellaron. He tenido muchas pérdidas muy trágicas, un sobrino se ahorcó, otros se suicidó. Yo he tenido intentos de suicidio también. ¿A raíz de la muerte de tus papás? Lo que pasa es de que la vida, tú vas trayendo las cosas según cómo te haya ido en la vida. A mí me violaron cuando era chiquita, entonces yo traigo cargando muchas cosas. Entonces yo sí me quise suicidar, estuve en el psiquiátrico. Antes de que murieran mis papás, yo me hice cargo de ellos, completamente de los dos. Abandoné, me separé hasta de mi pareja por estar con mis papás, con 30 años de casada. Y los cuidé hasta el final. Mi mamá le dio infarto cerebral, a mi papá cáncer. Yo lo llevaba a sus quimios y todo. Un mes antes de que mis papás, quiero comentar esto por la chica que habló, que se muriera, yo dije, yo no quiero vivir, yo no quiero sufrir esto, y me quise suicidar. Me tomé muchísimas pastillas para dormir, me puse muy mal, me iban a entubar, no sé por qué Dios me dejó aquí, y no me llevaron al psiquiátrico, no quisieron ya que me llevara, me fui con mis papás porque yo los tenía que cuidar. Me levanté de esa, me quedé, creo, dormida 2 o 3 días, yo no me acuerdo. Y me levanté y mi mamá pensaba que yo era su mamá porque tenía infarto cerebral. Me dijo, mamá, ¿ya no lee cabecita? Le digo, no. Y me puse a cuidarlos. Mi papá era un sabio y habló conmigo. Yo no viví, mi papá sufrió un alcoholismo muy, muy severo, que no, mi infancia fue muy, 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 muy triste. Oye, entonces, ¿tú eres hija única? No, somos 4. ¿Y por qué tomaste tú la decisión de dejar al lado? Porque todos los demás estaban ocupados. Yo era la única que ya tenía hijos mayores. Yo me casé a los 16 años, mis hijos ya eran grandes. Y entonces tú tomas la decisión de cuidarlos. Ahora ya pasaron algunos años y tú te acercaste a algún grupo a que te ayudara. Primero mi papá me dijo, cuando me quise suicidar, me dijo mi papá, para ti el suicidio, ¿que es valentía o cobardía? Le dije que era cobardía porque yo no quería, yo me quería morir, yo no quería ver que ellos se murieran, yo no quería sufrir. Entonces me dijo, ni es valentía ni es cobardía, es ignorancia, si es de que te vas a un grupo de alcohólicos anónimos, porque yo también fui alcohólica y drogadicta. Entonces me fui al grupo, ahora estoy estudiando un diplomado en tanatología, o sea, ya lo estoy haciendo por mí, pero yo sé lo que la gente siente. O sea, yo ya sé, porque he vivido etapas de mi vida de todas. Y entonces ahorita tú decidiste apoyarte con un grupo de tanatología y estar saliendo adelante. Sí. Muchísimas gracias, Hortensia. Gracias por tu testimonio. Y bueno, de este lado tengo a Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, buenos días. Buenos días. Tú me dices que todo lo que estás oyendo, pues bueno, es algo que tú has estado viviendo últimamente. Platícame, por favor, Agustina. Pues yo perdí a mi hijo hace 7 años. Ahorita ya lo puedo decir un poquito mejor. ¿Qué edad tenía tu hijo? Mi hijo tenía 21 años. Y ¿él muere de un accidente, de una enfermedad? De algo trágico. Le disparan, fue como un asalto. Y como fue enfrente de la casa, pues fue algo impactante, tanto como para mí como para mis hijos. Y entonces toda esa etapa que hemos ido viviendo, pues ha sido muy fuerte, tanto con mis hijos como yo. Y yo he tenido que ser la fuerte. Y en este caso... ¿Por qué dices esto de yo he tenido que ser la fuerte? O sea, de repente has escuchado a alguien que te lo ha exigido, tú solita te pusiste en ese papel. Bueno, yo sola, porque mis hijos, pues siendo uno de 4 años,
otra de 10 años que ya empezaba la adolescencia, y en estos 7 años que han pasado, pues mi hija ha presentado situaciones, como decía la psicóloga, de los adolescentes que no saben si son adolescentes, niños, no saben qué etapa están viviendo, y mi hija vivió una situación de depresión, pero yo no la entendía porque decía, bueno, igual ya es parte de la adolescencia, ¿no? ¿Tú estás casada? Sí. O sea, ¿tu pareja vive con ustedes? Sí. ¿Y él cómo te ayudó a enfrentarlo? Porque dices, yo he tenido que ser la fuerte. ¿Él no te ha apoyado? En este sentido no se ha involucrado a lo mejor al 100, porque él trabaja todo el día. Entonces yo he tenido que ¿El duelo vivir. lo vivieron separados? No, juntos. Juntos. Y de repente tú viste que tus hijos también estaban viviendo duelo, aunque eran muy chiquitos en ese momento. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando lo mataron? Mi hijo tenía 21 años. Él tenía 21 y los otros eran más chiquitos. Mi hija tenía 10 años. 10 años. Y tenía el otro 4 años. 4 años, estaban muy chiquitos. Entonces ahora ves que tu hija tal vez entiendes hoy que puede ser que esté viviendo el duelo ahora, a pesar de que ya pasaron 7 años. ¿Ustedes tienen apoyo de alguien? Al principio estuvimos en terapia, en talleres, pues a la vez sí nos sacó adelante, pero hubo un tiempo en que mi hija presentaba depresión en que se aislaba mucho, le daba mucho por dormir. Y yo dije, no, o sea, que algo anda mal, no es normal, ¿no? Claro. Y entonces pues, fue cuando otra vez acudí y ella misma me lo pidió. Me dice, ¿sabes qué, mamá? Siento que sí estoy mal, necesito atención. Entonces empezamos a buscar ayuda y parece ser que sí le está ayudando a ella. Claro, qué importante que ella tenga tanta confianza como para decirte, mamá, necesito ayuda. Así es. ¿Hace cuánto tiempo que están con la ayuda? Eso tiene como 1 año y medio. ¿Y tu hijo? Mi hijo, bueno, yo estoy al pendiente también por la situación de la escuela, que bajó de calificaciones, de ¿cómo se puede decir? Rendimiento, de que no atendía bien a lo que le decían. Y claro. Sí, igual tuvo atención psiquiátrica, psicológica y... Muchísimas gracias, Agustina. Gracias y qué importante escuchar que, bueno, sí se están atendiendo y ustedes están, pues, tratando de superar o de vivir con este duelo. Muchísimas gracias, Agustina. Gracias, y bueno, me gustaría que viéramos, Flavio, lo de las etapas que decías, bueno, son... Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Las marca y ahora se sigue reproduciendo la idea. Sí. Hay diferentes autores que tienen sus diferentes etapas, pero... Básicamente serían 4 etapas. La primera de ellas, que es en el momento del impacto en que sucede el evento, que es la negación. ¿Por qué la negación? Porque el rompecabezas de la cabeza se mueve, se quedan las piezas todas abiertas. Y la negación lo único que me empieza a provocar es precisamente el esperarme, el darle chance a mi cerebro, a mi propia funcionalidad, para que vuelva a aceptar lo que está sucediendo. Pero antes de aceptar lo que está sucediendo, necesito pasar en la otra etapa, la etapa de la ira. A ver, yo quisiera decir, la primera etapa es la negación, ¿sí? Empiezo a negar. La forma de relación de ayuda, no para quedar nada más con la etapa, sino en relación de ayuda. ¿Cuál es la relación de ayuda que puedo hacer con una persona? Es ayudarle a que reconozca sus emociones, sus sentimientos del hecho en sí, para que no esté confundiendo, ¿no? Me siento triste, me siento enojado, ¿cómo me siento? Una vez que ya lo reconoce, puede estar ya en la segunda etapa. En la segunda etapa es una etapa de reacción defensiva. La reacción defensiva es, todavía no quiero expresar completamente mi dolor, pero en ese momento ando buscando quién me la paga, no quién me la hizo. Y ese momento es el momento de la ira, es el momento en que nosotros como profesionales provocamos esta catarsis controlada para que reviente todo esto que traigo aquí adentro de la Vida Express, ¿no? Que salga. Una vez que sale en la segunda etapa toda la ira, entonces sí estoy en la posibilidad de aceptar que el hecho fue real y que tengo que vivir con esta separación, tengo que vivir con la muerte, tengo que vivir con esto otro. Para empezar allí a negociar mi nuevo proyecto de vida, 4 etapas. Dichas muy rápidamente, ¿no? Cada una de ellas, bueno, pues tiene todo un proceso
de ayuda profesional. A mí sí me gustaría hacer una aclaración aquí. Sí. Es cierto que fundamentalmente nos guiamos con algunas, con las etapas, pero hoy por hoy ya sería demasiado muy rígido entablar pues cada etapa. Tenemos que tomar en cuenta que el duelo es dinámico y es único, tanto como cada experiencia que tenga cada persona. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de ver que no se cumplen como receta de cocina, sino que pueden moverse de un lado a otro. Fluctúan, ¿no? Fluctúan. Inclusive en el mismo día pueden fluctuar. Por supuesto. Claro. Y ahora imagínense en un núcleo pues familiar o de un contexto de personas, cómo fluctúan entre unos y otros, y por eso no estamos al mismo tiempo en una emoción. Claro. Eso es como muy importante sí, es saberlo, muy dinámico, ¿no? y entonces es muy particular y hay que tener esa por observación. lo mismo, ¿cómo recibiría la ayuda cada uno de los miembros de la familia? Claro. ¿Es personalizado? Es personalizado, absolutamente personalizado, incluso aunque estés conteniendo a toda la familia. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Tengo 20 años, vivo con mi hermana y con mi mamá. Yo a la edad de los 15 años perdí a mi papá. La verdad ha sido algo muy traumático, no he sabido superarlo. Van 5 años desde que mi papá murió, pero no, de verdad no he sabido cómo superarlo. Recuerdo muy bien, y creo que por esta parte es por la que más me pega. Estábamos a 2 meses de que fuera mi fiesta de 15 años. Ya estaba todo preparado, ya teníamos básicamente todo, ya nada más era que llegara la fecha esperada, pero pues esa fecha no llegó. Mi mamá cayó en una tristeza muy profunda también. Yo creo que por esto no lo superamos del todo. Ha sido muy fuerte, un golpe muy fuerte para la familia. Mi hermana, que es la menor, yo creo que ella ha sabido más cómo superar esta tragedia. Ella ha dado la cara en algunas circunstancias, y ella lo ha sobrellevado más. Yo día a día trato de sobrellevarlo, pero la verdad es una tristeza muy profunda que no puedo superar. Cada día recuerdo a mi padre y no logro concentrarme. Creo que vivo en una tristeza profunda todos los días. Entonces no me concentro, no duro en los trabajos. Es una situación complicada para mí. Yo creo que 5 años después de haber perdido a mi papá, creo que sigo en la etapa de la negación. No puedo aceptar que mi papá ya no esté. Mi madre ha intentado rehacer su vida amorosa, pero no ha podido del todo, porque yo le he dicho, yo soy la que más le ha reclamado que nadie va a poder llenar los zapatos de mi papá. La muerte de mi papá fue muy repentina. Le habían detectado cáncer de colon, pero lamentablemente ya estaba muy avanzado, y básicamente fue de un día para otro. Pensamos que todavía tenía una esperanza de poderse salvar, pero cuando teníamos esa esperanza, él ya no estaba. Muchísimas gracias por este testimonio. Y tenemos una duda. ¿La palabra superarlo es adecuada? O sea, ¿eso es lo que tendríamos que esperar o tendríamos que aprender a vivir con él? Con el duelo, superar el duelo. O sea, sí se supera. Sí se supera. Aquí es lo que contábamos fuera del aire, que necesitaríamos definir bien qué quiere decir superarlo, ¿no? Porque mucha gente dice, lo superé porque ya lo olvidé. Digo, nosotros no olvidamos, a menos que tengamos Alzheimer,
Si no, no olvidamos todo lo que nos sucedió en la vida. Y esperar olvidarlo es un error, ¿no, Flavia? Sí, claro, Sí. porque te vuelve a suceder si es algo provocado. Yo creo que solo reacomodas un poco, ¿no? Así Reacomodas es. y para que tengas otra visión de vida, otro sentido de vida, en donde tú te vas a ver como una nueva persona. Y es una nueva y realidad. Una nueva Sí. realidad y te sientes menos incómodo con esa nueva realidad. Sí, porque lo comentábamos, hay momentos en los que uno siente, ya lo superé, ya la hice, qué padre. Y hay un día en el que uno se despierta y me siento igual, no puede ser. Pero no es igual. No. Es un dolor ya mucho más controlado, un disminuido. sufrimiento muy tranquilo, en el que uno pues, puede llorar un rato y sí, se acabó. ¿Qué podríamos decir por superarlo? Que puedo recordarlo, puedo revivirlo, pero no me genera ya... misma emoción y el mismo sentimiento que no me destroza, no me resquebraja por completo. Aprendo a vivir con eso, Aprendo ¿no? a vivir. Porque aparte es importante, vamos a tener que aprender Ya a vivir con todas funcionalmente. estas pérdidas, Esa ¿no? es la palabra, ya funcionalmente. Ok. A ver, vamos a oír de este lado a Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Buenos no días. muy bien. Estoy en desacuerdo con usted, doctora, aunque sus criterios son muy buenos. No se pueden crear redes. No se puede. Uno va dándole a los hijos lo que uno puede y ellos van absorbiendo lo que tienen. ¿Por qué dices eso? Mi hijo acaba de fallecer el día 30. Y venía al poli un año para terminar la carrera y lo atropellan. Mi otro hijo lo ha venido superando incluso más que yo. También quiero comentarles que los padres, los hombres, tenemos que enfrentar las cosas aunque nos estemos muriendo. No es no llorar. Salvador, ¿tú crees que se les exige por ser hombres esto de ser más fuertes, no llorar, superarlo? No, uno tiene que afrontarlo porque a veces la responsabilidad nos gana. Yo tuve que enfrentar el Ministerio Público, el recogerlo de la cruz. Es espantoso realmente. No hay un dolorómetro que un hijo o un padre o un abuelo. A mí me duele mi hijo. Para mí era especial. Vivíamos juntos nada más los dos. No fumaba, no tomaba. Y sí pregunto por qué se lo llevó. No para qué. ¿Por qué? Hay tantos vagos, tantas gentes tan malas. ¿Por qué no ellos? Lo estoy superando, estoy buscando ayuda en el IMSS y todo esto. Doctora, las redes no se crean, ya estaban creadas. Yo le agradezco a mi otro hijo que se vea bien, que se sienta bien, o mejor. Yo no he podido. Un duelo no sé cuánto dure. Conozco a Edith de hace bastante tiempo. Y luchábamos porque las gentes en el IMSS se creó un grupo porque estuvieran mejor. Hoy que estoy aquí, a veces lo que dicen ustedes, lo que decíamos nosotros, es falso. Es falso. No les puedo decir cuánta verdad tienen, porque sí la tienes, doctor. De veras, hay que provocar que haya más técnicos como ustedes, más gente capaz, más gente, porque esto es horrible, de veras. Claro que sí, Salvador. Entendemos perfecto que estás viviendo justamente el duelo y te agradezco muchísimo la valentía de haber venido hoy y de estarlo comentando. Eres un ejemplo justamente de lo que estamos platicando. O sea, sí es cierto que uno se enoja,
que está triste, que lo niega, que quiere encontrar la razón, que sí se pregunta por qué y eventualmente más adelante te harás otro tipo de preguntas más adelante. Tal vez ahorita todavía no estás en el momento y no tienes por qué estarlo. Cada uno, como lo han dicho ahorita todos los especialistas, lo viven de diferente manera. A ver, Así Flavio te quiere decir algo. Sí, mira, ¿tu nombre es, perdón? No, Salvador. Mira, Salvador, yo empatizo con tu dolor, por todos los años de experiencia que tengo empatizando con tu dolor. Y sé que en este momento de esta etapa en la que estás tan dolido, la etapa de la ira, del por qué, empatizo contigo. Y yo también estoy contigo de por qué carajo se lo llevaron a él y no a otros hijos de la fregada que hay por aquí. Pero yo te puedo decir, y me comprometo, llámame. Nosotros en el Centro de Intervención en Crisis trabajamos esto. Es muy rápido todavía. Todavía necesitas entrar en tu proceso. Nosotros tenemos el taller de crecimiento a partir de la crisis y la vamos a tener el día 17 del mes que entra. Y va a ser un momento especial para ti. Háblame y yo te invito a que vayas al taller. Háblame y nos ponemos de acuerdo. Ahorita en ese taller 17, 18 y 19 y vas a trabajarlo esto. Trabajarlo. Yo no te digo que lo vas a resolver, lo vas a trabajar. Claro. Seguramente muchas personas estarán preguntándose, Sandy va a poner, por supuesto ahorita, también Gude van a poner toda la información en las redes, en mis redes también van a estar para que puedan asistir los que tengan esa duda. Y me comprometo a trabajar contigo, si quieres, trabajo contigo. Gracias, Flavio. Edith, adelante. Sí, yo quiero decirle algo a Salvador. Cuando nosotros trabajábamos juntos, apoyando a otras personas también a sentirse más cómodos y certeros en la toma de decisiones para un futuro tan incierto, siempre había una frase que me gustaba decirles a ellos y es que cuando alguien llega y te dice, lo siento tanto, decíamos, ¿cuántas veces se te ha muerto mi hijo? Aunque a mí se me haya muerto un hijo, ¿cuántas veces se te ha muerto mi hijo, mi padre? Por supuesto, yo no puedo ni siquiera imaginarme, Salvador, por lo que estás pasando, no puedo ni siquiera imaginarme. Pero si hay algo que se ha rescatado de todos tus años de conocimiento, de todos tus años de lucha por transmitirle esto a otras personas, ha sido que hoy sabes que puedes pedir ayuda y sabes que puedes salir adelante, aunque hoy no sientas tanta esperanza. Y yo creo que es ahí donde se ha visto enriquecido todo tu trabajo de años anteriores y de que sí, siempre hay una luz y que tú todavía tienes un montón de cosas que darle a la gente que espera que le lleves a estos profesores, que le lleves a estos conocimientos. Y yo creo que muy pronto, digo, no sé cuánto tiempo, pero en el futuro, no solo tú mismo, nosotros, sino también tu hijo estará muy orgulloso de todo lo que vas a lograr. Gracias, Edith. Muchísimas gracias, Salvador, de veras, gracias. Nada más que no lo quiera hacer rápido. No, yo sé que va a tardar mucho, si es que se da. Sí, lo que se tarda. Último comentario, Salvador. Perdí tanto la conciencia, la noción, que compré 2 panteones y 2 velatorios. No sabía, me perdí. Claro, sí. Lo entendemos perfecto y estamos contigo, Salvador. Gracias, una vez más te lo agradezco mucho, de veras. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, de este lado tengo a Enriqueta. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bien, gracias. ¿Tú cuál es el duelo que estás viviendo? Bueno, hace 3 años murió mi hija Fátima. Fue una muerte repentina. ¿Qué edad tenía Fátima? 4 años. 4 años con un mes. Y bueno, era una niña pues completamente sana. Y bueno, le dio un estado epiléptico. Fue muy repentino, nunca la había visto convulsionar. Había presentado pues como un cuadro de fiebre, dolor en la garganta y malestar general. Había ido a bailar al kinder en la mañana, la llevamos a urgencias a que la revisaran, entonces parecía que todo era como una muy fuerte infección, era lo que me habían dicho. Se queda con mi mamá y entonces parecía que estaba bien, pero después recibo una llamada pues que mi hija había convulsionado, pero la convulsión duró mucho tiempo. Entonces pues mi mamá fue la que junto con un vecino intentaron llevarla a urgencias, al ISSSTE Zaragoza, y bueno, pues ya de ahí no volví a ver a mi hija consciente. Parece ser que el evento pues fue muy severo, entonces en 4 días ella falleció. Y pues fue algo completamente pues que me cambió pues la perspectiva de todo. Ella era mi única hija y entonces pues ha sido muy complicado
Yo soy egresada de la FES Zaragoza y no sabía que ahí había un grupo de padres en duelo. Entonces, justamente un día, cuando ella fallece, pues yo me pongo como loca a buscar todo lo que pudiera saber sobre estado epiléptico y sobre padres en duelo. Y recuerdo muy bien que viendo un programa de ustedes sobre epilepsia, pues yo apunté los datos de una especialista, la doctora Núñez Orozco. Ella me recibió porque yo necesitaba saber que era un estado epiléptico, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que... Necesitabas información. Exactamente, o sea, no podía entender cómo era posible que le hubiera dado y pues que hubiera muerto por eso. Entonces ella me recibió, me explicó y después buscando más información, aunque claro, el por qué pues nunca hubo realmente una respuesta, pero al principio era lo que querías. Exactamente, era pues compulsivo realmente el asunto. Pero después entré al grupo de padres en duelo buscando libros y justamente me contacté con las personas y en ese momento estaban en una sesión. Entonces yo vivo muy cerca y asistí y bueno, a partir de ese momento formé parte del grupo y bueno, ahora posteriormente pues mi experiencia me ha permitido ahora apoyar a otros padres. Entonces, ¿Esto sucedió hace cuánto tiempo? Hace 3 años, justamente el domingo se cumplieron 3 años. ¿Ustedes siguen juntos, tu esposo y tú? Sí. Sí, superaron el duelo en pareja, porque a veces también eso sucede, ¿verdad? Sí, al principio yo tenía mucho miedo, porque yo decía, no, es que si ya no está mi hija, pues ya se acabó todo, ¿no? O sea, ya no va a haber más. Pero no, al principio fue complicado. Nosotros empezamos a asistir a terapia, empezamos a asistir juntos, pero cada quien vivió su proceso diferente. Entonces a mi esposo le dieron casi 1 mes en el trabajo y eso permitió que nos acompañáramos en ese tiempo y que bueno, pues empezáramos a salir adelante juntos, cada quien a su manera. Claro. Porque aunque yo encontré el grupo de padres en duelo, pues yo quería que él empezara a asistir. Y entonces él asistió cuando él lo encontró necesario y era su momento. Y bueno, yo así lo entendí después y bueno, hemos encontrado otros recursos que también nos han apoyado. ¿Y están pensando volver a tener familia? Pues antes era impensable. De hecho, me enojaba mucho. Claro, porque al inicio, pues, las personas nos decían eso, que estábamos muy jóvenes y que pues, aparte, como una forma de sustitución que es muy, que enoja mucho, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es una pregunta también un poco obligada, pues, como parte de este proceso de vida, ¿no? Pues antes no lo pensábamos, ahora lo consideramos, pero no tenemos planes ahora, pero podemos pues sí ver hacia el futuro de esa manera. Ahora ven de otra manera. Me parece muy bien, Enriqueta, muchísimas gracias, de veras gracias y gracias por ser ejemplo de que, bueno, como nos han dicho todos los especialistas, pues no es que se borre, no es que se olvide, sin embargo uno aprende a vivir con esta situación, aprende a vivir con el duelo y sigue adelante y eso es muy importante. Muchas gracias. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. De acuerdo con el libro Guía sobre el duelo en la infancia y la adolescencia, Formación para madres, padres y profesorado, escrito por Batirtse Artaraz, en la adolescencia, la comprensión de la muerte y la elaboración del duelo es similar a la de una persona adulta, y también lo son sus reacciones, aunque las emociones las viven más intensamente. La adolescencia es una etapa de cambio y transición hacia la independencia del mundo adulto, por lo que en la relación con sus padres y madres hay más conflictos, y esto puede ser el origen de sentimientos de culpabilidad si ocurre la muerte de uno de los progenitores o personas cercanas. En esta etapa, los chicos son conscientes de su propia muerte y pueden fantasear con ella, e incluso puede aparecer la idea del suicidio como una salida a su sufrimiento o a los problemas ocasionados por la pérdida. Es frecuente que no quieran compartir con las personas adultas sus emociones por considerar que no necesitan de los demás o por no querer mostrarse vulnerables ante ellos. Y algo que a muchos les genera ansiedad es que pueden sentirse presionados para comportarse como personas adultas. Gracias por todos sus comentarios, por todo lo que nos han dicho en el tema del día de hoy y también a todas las personas que piden alguna ayuda. Más adelante estarán todas las instituciones para que puedan ustedes consultar de acuerdo a lo que necesiten. Estará toda la información en nuestras redes sociales. En el tema de la próxima semana, pues vamos a hablar de un tema complicado, difícil, pero también necesario: la prevención y la atención del abuso sexual infantil. Fíjense que México, desafortunadamente, y pues no es bonito decir,
México ocupa el primer lugar en abuso infantil. Estamos hablando de 4.5 millones de casos, según la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. Esto, pues, sin duda es un tema del que se tiene que hablar, que se tiene que hablar a los niños de sexualidad, porque no por negar este tema significa que va a desaparecer. Es importante saber cómo hablarles, en qué momento. Ellos tienen que saber de sexualidad y también tienen que saber decir no cuando algo no les agrada, identificar sus emociones, poder acercarse a los adultos para hablar de que algo les está sucediendo y que tengan la certeza de que van a encontrar el apoyo y el cuidado de ellos. Vamos a hablar de esto entonces la próxima semana. Quédense con nosotros en Diálogos en Confianza y mándenos todas sus dudas y sugerencias. Si quieren asistir también nos pueden venir aquí al programa en vivo. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Ya estamos por finalizar. Vamos a ver primero un resumen de lo que ya se dijo. Que los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven. Sí, así es. Y si ven a un abuelo no llorar, ellos no lloran. Sí, hay personas con mayor debilidad en un evento y otras con mayor fortaleza. Tenemos que asumir también con fortaleza la situación que se está presentando, porque no podemos estar viviendo en el dolor y en el duelo y no hacer papeleo, no hacer nada de esto. Y la primera etapa del duelo es la negación. Y podemos estar en la negación el resto de nuestros días. A la segunda etapa, que es la etapa de la ira, y soltar todo esto que me está doliendo. Por supuesto que se supera, llega un momento, eso no quiere decir que no duela nunca más, por supuesto va a haber momentos de melancolía, de tristeza, de recuerdo, pero se logran superar los duelos y nosotros tenemos que tenerlo claro, que esto tiene que llegar a su fin y tenemos que pasar a otra etapa como personas y como familia. Definir perfectamente lo que es un dolor y un sufrimiento. El dolor es el momento exacto en que se presenta el evento y nos desconcierta y nos mueve terriblemente. Todo el tiempo que pasa entre ese dolor de ese evento, ¿sí?, a ese impacto, el momento en que me doy cuenta de esto, ya no es dolor, es sufrimiento. Y el sufrimiento es el que me ciega, es el que me da las pautas de tomar las huidas, la puerta falsa y demás. Hay momentos en los que uno siente, ya lo superé, ya la hice, qué padre. Y hay un día en el que uno se despierta y me siento igual, no puede ser, pero no es igual. Es un dolor ya mucho más controlado, un sufrimiento muy tranquilo, en el que uno puede llorar un rato y se acabó. Tenemos que tomar en cuenta que el duelo es dinámico y es único, tanto como cada experiencia que tenga cada persona. Pocas personas en este mundo están preparadas para aceptar la muerte de seres tan queridos como la madre o el padre. Y aunque hay casos excepcionales, la verdad es que para muchas personas quedarse sin su madre o su padre representa vivir en un estado de orfandad y ausencia permanente. Pero, ¿qué sucede en el caso de un adolescente que ha perdido a alguno de sus padres? ¿Cómo podemos acompañarlo? Y es que por un lado, los vemos tan frágiles que nos recuerdan su infancia, mientras que por el otro los vemos como si fueran adultos capaces de procesar su dolor. El duelo en la adolescencia tiene sus particularidades y te mencionamos algunas. Es posible que el adolescente prefiera buscar apoyo emocional en su grupo de amigos. Si esto llega a suceder, no significa que sea algo malo. Simplemente quiere decir que el adolescente ha creado su red de apoyo aparte de su familia. Por otro lado, los adolescentes pueden mostrar su dolor de diversas formas que no necesariamente implican llorar. Por ejemplo, hay quienes toman actitudes burlonas, desafiantes o contestatarias. ¿Quieres saber más? Entonces pon atención a nuestros especialistas y recuerda mandarnos tus dudas y comentarios. Bueno, estamos aquí de regreso en Diálogos y voy a platicar con Betty. ¿Cómo estás, Betty? Bien. Bienvenida. Oye, y bueno, tú estás justamente viviendo un duelo también. Cuéntanos un poco. Así es, mi hijo mayor murió hace 2 años y 4 meses de un accidente automovilístico, una muerte pues trágica y como tal pues el shock fue tremendo, ¿no? Tengo 2 hijos más, una pequeñita de 1 año y medio y un chiquito de 11 años que yo creo que es el que más la padeció conmigo, ¿no? O la está padeciendo todavía. Ahorita que Salvador hablaba y que se refería a las redes de apoyo, yo considero que
lo que quiso expresar es que nosotros como padres dolientes, debido al shock y a la confusión, no podemos crear esas redes. No podemos crearlas solos. En ese momento, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que Que necesitamos. eso fue un poco lo que ella dijo. Dijo, bueno, en el momento de paz es cuando hay que crearlas, no cuando estamos en el duelo, porque es imposible, ¿no? Así es, pero en ese momento de shock no podemos, y yo creo que lo que se espera es que la familia o los amigos o las personas más allegadas sean las que nos ayuden a tener ese apoyo, ¿no? ¿Tú tuviste ese apoyo? Sí, pero más de amigos que de familia. Pero yo considero, no porque mi familia no estuviera, sino porque uno como padre se aísla. Y aparte tu familia también estaba sufriendo, así ¿no? es, También es tanto su tu nieto, dolor, su hermano, su primo, su amigo, así es. su sobrino. Es tanto el dolor de un padre al perder un hijo que te aíslas y te evades. Y pues la familia extendida, los abuelos, los primos, los tíos, pues están viviendo su duelo y tampoco saben cómo acercarse a nosotros, ¿no? Y luego entonces los hijos sobrevivientes pues son los que la pasan más mal, porque nosotros estamos incapacitados para darles esa atención y ese cuidado y ese cariño que necesitan ellos en ese momento. Claro, porque en ese momento tú también lo necesitas, ¿no? Así ¿Tú es. tuviste alguien que te ayudó en el proceso? No, yo me aislé muchos meses. Y mi hijo, el mayorcito, el de 11 años, pues también vivió ese aislamiento conmigo, ¿no? Entonces él... ¿A qué te refieres con aislamiento? ¿Dejaste de salir? Dejé de frecuentar a muchas personas. Muchas personas. Así es. ¿No querías preguntas? No quería enfrentarme a la situación pues a la realidad de que ya no estaba mi hijo, ¿no? Entonces mi hijo, el pequeño, pues él vivió ese aislamiento junto conmigo. Ahorita que decían en la cápsula que no siempre se saca con las lágrimas, es cierto, mi hijo no ha llorado o ha llorado muy poco relativamente después de la muerte de su hermano, pero él ha empezado a trabajar su duelo con ira, por ejemplo, o con actitudes de un poco de rebeldía. ¿Él está acompañado de alguien, de un especialista lo acompaña? Sí, vamos a un grupo en Renacer, hay un grupo de hermanos, de ayuda a hermanos sobrevivientes. ¿Donde él está asistiendo? Sí, y también pues estuvo en un proceso con la tanatóloga. Entonces yo considero que pues es un proceso muy difícil. Y efectivamente yo creo que los duelos tienen un término, pero en el caso de perder a un hijo, para un padre es muy difícil entender eso, ¿no? Claro. Es muy difícil entender que eso se va a terminar. Claro. Muchísimas gracias, Betty. Gracias por estar aquí con nosotros y por habernoslos comentado. De este lado tengo a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Bien, gracias. Cuéntame, tú también perdiste un hijo. Sí, yo perdí un hijo hace 1 año 7 meses. Él se golpeó con algo en el mar, andábamos de vacaciones. La autopsia se arrojó que se golpeó con algo en el mar y se ahogó. ¿Y ustedes cómo han vivido el duelo como familia? Bueno, nosotros hemos vivido como familia ya 2 duelos. Hace 9 años murió mi esposo. Tengo otros 2 hijos sobrevivientes, que es un niño de 20 años, bueno, un muchacho de 20 años con parálisis cerebral y un muchacho de 25 años ahora. Realmente no pudieras valorar cómo, o sea, yo veo a ellos el duelo, pero más bien el duelo ahora de un hermano es preocuparse por la mamá. En el caso de mi hijo, el mayor, porque yo siento que su dolor más grande ahora es ver mi dolor. El dolor que manifestaron o el duelo que manifestaron cuando murió el papá, siento que fue de alguna manera el enfrentarse con la muerte muy cercana. Lo vivió, o sea, el mayor lo sintió como, pues ahora yo soy el responsable porque mi hermano, el que me sigue, pues tiene una discapacidad y el otro pues era muy pequeño. Entonces creo que de alguna manera esa pérdida que tuvimos, o yo de mi esposo y ellos del papá, nos prepararon para volvernos o para acercarnos a la muerte y ver que pues de alguna manera es un proceso natural, aunque siga doliendo, aunque nos agarre de manera desprevenida y aunque sea un dolor infinito, pero sabemos que todos estamos destinados a eso, ¿no? A partir de alguna u otra manera. Claro, es que ustedes han tenido dos pérdidas muy fuertes dentro Así de la es. familia. Muchísimas gracias, Rosa María. Sandy.
Mira, pues hay muchas llamadas, muchos comentarios, algunos de duelos muy recientes que todavía están en esta etapa de negación o de ni siquiera entender qué es lo que está sucediendo. Esto lo digo de manera resumida porque son demasiados, pero también otra llamada que les comparto y que resume lo que muchos están diciendo. Dice, este tema me cae como anillo al dedo, puesto que hoy me siento completamente sola. En estas etapas de duelo no sé ni en cuál estoy. Dice que hace 15 años se casó, estuvieron buscando ser papás, lamentablemente no lo han podido conseguir. Y dice que ahora están pasando por el duelo de su suegra y de su mamá, fallecieron en una diferencia de 4 meses. Y dice, yo tengo muchos duelos sin poder superarse, me están consumiendo al grado que mi esposo me dice que necesito ayuda, pero yo pienso que estoy bien, algunas veces me siento bien y otras sí creo necesitar ayuda. Creo que esto sucede en muchos de los casos y los testimonios, como que sobrevives, ahí la llevas y de repente tienes crisis, pero luego te vuelves a levantar. ¿Qué podemos decirle a esta gente del público? Cuando estás vivenciando un duelo y se van pegando, bueno, a lo mejor no necesariamente pegando uno con otro, pero que estás repitiendo la experiencia de vivir un duelo, yo lo equiparo un poquito como si fuera una fractura de hueso expuesta. Cuando tú tienes una fractura de hueso expuesta es algo inesperado, es algo que no te gusta, es algo que te duele y vas al médico, ¿no? Uh-huh. Y en términos generales, el vivir un duelo que no te está acomodando y que posiblemente sea por heridas también no bien cerradas de otros duelos, yo creo que ya es necesario que acudas a un especialista para que vaya encaminándote. El duelo es una forma natural, o sea, digamos, imagínense hace siglos en donde se vivenciaba también un duelo y pues no había tanatólogos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues siempre ha habido una forma como intuitiva de salir adelante de estos procesos. Pero hoy por hoy que tenemos esa inmediatez de todo, incluyendo la médica, de que ya no es tan fácil que te enfermes, ya no es tan fácil que te mueras, ya no es tan fácil que te separes de la gente porque con un Twitter llegas, nos da mucho miedo sufrir las cosas. Entonces, por eso ahora superar un duelo parece que se está volviendo más caótico. O lo sentimos eterno. O lo sentimos eterno. Por un lado, pero también por el otro, recordemos que la muerte antes era algo común. Sí. La gente vivía con la muerte todo el tiempo. Claro. Los hermanitos, las mujeres tenían 10 hijos para que sobrevivieran 5, 3. La esperanza de vida todo era el tiempo. otra. Se mataban a los pollos para comerlos. Ahora no hablamos de la muerte. Se ahora le tiene es otra miedo la a la relación muerte. que tenemos con la muerte, ¿no? Sí, Oigan, quiero que escuchemos por último, Mónica. Sí. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntame, ¿cuál es el duelo que tú estás viviendo? Mira, yo tengo los 3 temas que están ahorita saliendo. Yo a los 10 años perdí a mi hermano y mi mamá se metió a su recámara y no salió, jamás. Yo tenía 10 años y yo me tuve que adaptar a lo que yo estaba viviendo. Mi papá se fue a trabajar y como era la más chica, pues mis hermanos se fueron. Entonces yo salí como pude salir. Tiempo después, yo tengo un hijo y él se suicida a la edad de 16 años, era único hijo. Entonces, pues también hablando de la chica que se quiere suicidar, o sea, a mí me queda claro, a mí mi hijo nunca me dijo, ay, me voy a suicidar. O sea, el que se quiere suicidar va y lo hace. Yo me quise suicidar a raíz de haber perdido a mi hijo. Entonces, ¿hace cuánto murió tu hijo? Hace 6 años. De hecho, ya va a cumplir 6 años el 26 de este mes. ¿Tú te acercaste a algún grupo de claro, apoyo? A raíz de mi suicidio fue como yo conocí el grupo de Renacer. Porque pues no sabían qué hacer conmigo y me querían internar a una institución psiquiátrica por intentar suicidarme. Porque no entendían que yo estaba mal porque acababa de perder a mi único hijo por suicidio. Entonces yo todavía estaba en shock, estaba en una situación de negación y estaba muy enojado con el hijo que se suicidó. ¿Hoy cómo estás? Ahora yo te puedo decir que estoy muy bien. O sea, sí he requerido buscar otra ayuda psiquiátrica porque sí me encuentro un poquito atorada en algunas cosas, pero ya no tanto por el suicidio de mi hijo, sino ya por otras situaciones que se descubrieron en mi vida. Yo tengo problema con el alcohol, entonces me acerqué a un grupo de AA y entre el grupo de AA y el psiquiatra, bueno, me están haciendo la fuerza, ¿no? Porque la literatura también del grupo
de renacer, dice, bueno, cuando ya no puedes con esto y ves que esto te está rebasando, sí requieres buscar un especialista, alzar la mano, ser humilde y pedir ayuda. Muchísimas gracias, Mónica, claro que sí. Gracias. Oigan, ya estamos al final, entonces me gustaría saber, a modo de conclusión, ¿qué te gustaría decir? Sí, bueno, yo nada más quisiera decir que definitivamente no sabemos los dolores que nos va a tocar enfrentar en esta vida. Harold Kushner decía en su libro que la vida no es justa ni el dolor se reparte equitativamente. Entonces, ante los dolores tan terribles que nos va a tocar enfrentar, que nos tocará enfrentar, lo único que podemos decidir es qué vamos a hacer ante ellos, qué recursos vamos a echar a andar, ¿no? Y si quisiera poner a su disposición la asociación Teshpalewi, tenemos psicoterapeutas especializados en manejo de duelo, con muchísimo gusto los ponemos a su disposición. Todos los datos de ustedes van a estar, por supuesto, en nuestras redes y por supuesto, en las redes de todos los demás. En 3 palabras, por favor, Francisco, estamos ya al final. 3 palabras. El dolor es muy grande. Si podemos hacer algo para que este final, que no es algo no algo accidental, sino es algo que ya estamos esperando, busquemos la forma de tener cuidados paliativos, de ayuda a toda la gente. Claro. Cualquier tipo de dolor, la relación de ayuda o nosotros pedir la ayuda es la presencia y el acompañamiento. Edith. Amorosamente. Hablemos más de la muerte como un tema un poco más natural, para que lo hagamos más cotidiano. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Muy importante. Muchísimas gracias a los 4. Y sí quiero decir que, bueno, pues es muy, muy importante saber que es un tema que hay que hablarlo desde pequeñitos. Hablar de la muerte es algo que tiene que ser, como nos lo dijeron nuestros especialistas, algo cotidiano. Que sea algo que nosotros podamos hablar con todos los miembros de la familia, no importa la edad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Sandy. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.